Lo siento, pero yo no hablo español. What a Ah, pity. Qué lástima, dice. I just speak a little bit of Spanish. Muchas gracias por haberme permitido venir. Acabo de llegar hace un par de horas. Llegué recién de Londres. Entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Tenemos una hora. ¿Sí? Bueno, unos 45 minutos en realidad. Quizás 10 minutos. Bueno, yo no entendía la presentación. Bueno, yo soy un neurocientífico. Yo estudio el cerebro en Londres, en la universidad, y trabajo con humanos, con robots. Pero soy un tipo lunático con la neurociencia porque también trabajo con artistas, con coreógrafos, con músicos y hasta con profesores. Entonces, aquí ustedes son todos expertos en educación. Yo soy un científico y les voy a pedir que ustedes, obviamente, mis sugerencias, pero ustedes son los expertos. Entonces, al final de este día, yo quiero que ustedes sepan menos de lo que saben ahora. Eso es lo que yo siempre digo en mis presentaciones. Entonces, ¿cuál es el foco actual de la educación? Está enfocado en las respuestas. Eso es lo que tratamos por lo general de enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos. Y esto es lo que queremos enseñar, respuestas. ¿Pero por qué? Porque nosotros les enseñamos un proceso para que puedan llegar a estas respuestas. La gran parte de la educación está enfocado en esto. Los negocios están enfocados en los procesos y en las respuestas y cómo llegamos a ello, porque es muy eficiente. Un ejemplo de educación de ciencia. Cuando enseñamos ciencia, lo hacemos en un papel. Enseñamos a los niños cómo diseñar un experimento. A veces le damos las preguntas y decimos, bueno, quizás deberíamos darle el experimento. Entonces le estamos enseñando a ser como cocineros. Pero eso no es ciencia. La ciencia no es una sección de un papel. Y les voy a decir qué es lo que es ciencia. Esto es típicamente en lo que nos enfocamos en la educación y en especial en la ciencia de enseñar ciencia. Pero el mundo ha cambiado. No es como antes. Y les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes son 1 en 1.000.000 en China, existen 1.300 personas más o menos como ustedes. China pronto se convertirá en el país de habla inglesa número 1. El 25% de la población de India con el mayor IQ es el más grande que toda la población de todos los Estados Unidos. La traducción, India tiene más niños con honores que los que tiene Estados Unidos. Si ustedes toman cada trabajo, nos vemos que en China hay un exceso de trabajo. ¿Y sabían ustedes por qué? El Departamento de Estado de Trabajo de los Estados Unidos estima que, lo siento, estaba pasando muy rápido, no alcanza a leer, a la edad de 38 años, 1 de cada 4 trabajadores ya ha estado con su empleador durante más de un año. 1 en 2 ha estado más de 5 años. La demanda mayor de trabajos fue en el 2010. De los mejores 10 trabajos. Y eso no existía en el 2004. Ahora estamos realmente preparando a nuestros estudiantes para los trabajos que van a venir en el futuro, utilizando las tecnologías que todavía no se inventan para poder solucionar estos problemas. Nosotros ni siquiera sabemos que esos problemas existen. Entonces, aquí tenemos un quiz. Nombremos este país. El país más rico del mundo, el que tiene el mayor ejército, el que es el centro de los negocios del mundo, Inglaterra en el 1900. Bueno, ¿no? Es sorprendente. Los 10 trabajos mejores que existen ahora no existían hace 10 años. Es sorprendente.
Entonces tenemos que empezar a pensar o repensar en la educación, pensar en las respuestas que nos sirven ahora no nos van a servir para el futuro, porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Entonces lo que tenemos que hacer, enseñar a los niños no solamente que busquen las respuestas que sean eficientes, sino también cómo sobrevivir y lograr esto en un mundo que está cambiando constantemente. Y eso lo llamamos creatividad. Hay dos formas de innovación: creatividad y aplicación de esta creatividad. Nos enfocamos en la aplicación, pero sin la creatividad no podemos aplicar nada. Entonces hoy vamos a hablar de la aplicación, de la creatividad. Bien, la creatividad es pensar en forma distinta, la capacidad de ver distinto. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de la percepción. La percepción es todo lo que nosotros sabemos, creemos, pensamos, incluso todo. Todo tiene que ver con percepción. Nos enamoramos y empezamos con una percepción, ¿cierto? Todo. Entonces, para poder entender la percepción, nosotros tenemos que entendernos como personas. Cuando abrimos los ojos, ¿qué es lo que vemos realmente? ¿Cuántas personas piensan que vemos el mundo como realmente es? Tú estás levantando la mano y dices, no. Nadie cree que podemos ver el mundo como realmente es. Esto es específicamente acá en Chile pasa. Entonces nadie ve el mundo como es. Y entonces, ¿qué es lo que ven? Si no ven el mundo tal cual como es, entonces, ¿qué es lo que ven? ¿Por qué? Hagamos una prueba, veamos si podemos verlo todo distinto. Ustedes son profesores, vamos a hacer una prueba para ver cómo ustedes pueden ver el mundo como realmente es. Aquí tenemos 4 círculos que van aumentando de tamaño de la izquierda a la derecha, ¿correcto? Si tomamos una regla, vamos a ver que físicamente van a ser más grandes a medida que avancemos, ¿cierto? Entonces, estamos viendo el mundo como es. Aquí tenemos 4 cuadrados. Estamos aumentando la luminosidad, ¿cierto? La intensidad de la izquierda a la derecha. Mientras más intensos, vemos que es más brillante. Estamos viendo nuevamente el mundo tal cual como es. ¿Así es o no? Bien. Pero si las cosas son diferentes, las vemos distintas. Si las cosas son iguales, siempre se van a ver iguales. Estos 2 cuadrados son iguales físicamente y se ven iguales. Ahora, hagamos un poquitito más complicado esta prueba. Yo quiero que ustedes me digan cuáles de estos 2 cuadrados son realmente los mismos. Los cuadrados pequeños, ¿cuáles son de estos 4? ¿Cuáles son exactamente los mismos que vimos antes? ¿Cuáles se ven físicamente iguales? Necesito un voluntario por acá. Dígame, por favor, ¿cuál de estos 2 cuadrados se ven físicamente iguales? Esos 2 y esos 2. ¿Todos están de acuerdo? Esos 2 y esos 2 se ven iguales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Acuérdense, la vida de él depende de ustedes. ¿Sí? Oh, no, ahí dicen no. Muchas gracias. Muéstrame tú cuáles son los cuadrados similares que tú crees que son todos iguales y se ven todos iguales para ti. Tú estás pensando no solamente en lo que ves. Muchas gracias. Pero veamos cuál es la respuesta. Estos son los de arriba, los 2, y estos son los de abajo. Bien. Estos 2 cuadrados son físicamente los mismos, pero se ven distintos por el contexto donde están insertos. Entonces, si recordamos algo, recordemos esto: el contexto es todo. Incluso en el nivel cuando vemos la luz, cuando vemos la gelatina, por ejemplo. Entonces, en estos conceptos básicos, el contexto es todo.
Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Los artistas lo saben, lo han sabido durante cientos de años, ¿cierto? Ahora, nuestra pregunta es más profunda. ¿Por qué es así? Y si entendemos por qué el contexto es todo, vamos a entender por qué somos humanos. Entonces, voy a mostrarles por qué. Imaginemos que esta es la parte de atrás de sus ojos y esta es una proyección del mundo que tenemos acá. Estas dos formas son físicamente las mismas, del mismo tamaño, forma, el mismo contexto, es todo igual. Ahora, el único acceso que ustedes tienen al mundo físico de la luz es a través de sus ojos. Entonces, en cuanto al cerebro, nuestro cerebro debería hacer lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero provienen de fuentes distintas del mundo. La que está a la izquierda proviene de una superficie naranja con una luz suave, con un medio azul, y la de la derecha viene con una dirección opuesta. Está en la oscuridad y tiene colores rosados. Son totalmente distintas realidades, pero que tienen la misma información que ustedes están recibiendo en su cerebro. Podemos aquí que son físicamente los mismos, ¿cierto? ¿Sí? Y esto es porque su cerebro no tiene acceso al mundo físico. Estamos separados de ese mundo. Y en el caso de la luz, imaginemos nuestros ojos acá. La calidad de la luz que llega a nuestros ojos se determina por tres cosas: el color de la iluminación, el color de la superficie y el color y el espacio que tenemos entre nosotros y el objeto. Y estos tres, si cambian, vamos a cambiar esa percepción. Pero su cerebro no tiene idea de cómo esto va a suceder. Entonces, hay algo más que quiero que recuerden, que es: la información no tiene sentido. Toda la información es sin sentido. Todo lo que entra a nuestro ojo no tiene sentido. Es en cuanto a lo que nosotros pensamos, porque podría significar cualquier cosa. Podría significar un objeto claro en un fondo oscuro o viceversa. Ahora, este es el problema fundamental, en que su cerebro y todo el cerebro, ya sea un humano, un chimpancé, etcétera, todos evolucionamos de la misma manera para resolver el problema de lo que es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo luchamos contra la incertidumbre? Lo primero que hacemos es encontrar patrones, relaciones. Su cerebro evoluciona para encontrar relaciones entre lo que es la información en sí. ¿Bien? Y quiero mostrarles qué tan rápido su cerebro redefine lo que es la normalidad y lo que nosotros nos enganchamos, cómo nos enganchamos con el mundo. Necesito un voluntario por acá. Otro voluntario. Alguien que tenga una chaqueta gris con lentes oscuros, justamente el que andaba buscando. Quédate ahí, por favor. ¿Y tu nombre? Ilka. Vamos a hacer un experimento con Ilka. No va a ser doloroso. Y todo lo que tú quieres, lo que yo quiero que tú hagas es, déjame ver, espérate un poquito. Ahí. Bien. Por acá. Lo que yo quiero que tú hagas es que golpees el botón con tu mano. Con la pelota. Más o menos. A ver, de nuevo. No está malo. Estamos mejorando. Bien. Esperen, un momento. ¿Esto es ciencia? Tenemos que repetirlo 3 veces. Podría ser al azar, ¿cierto? De nuevo. No está malo. Uno más. Bien. Quédate ahí. Bien. Estamos de acuerdo que Ilko controla el balón, ¿cierto? La pelota. Bien. Vamos a ponerle estos lentes. Bien. Ahora, vean ustedes cómo se ve. Hola.
Bueno, ahora lo que yo quiero que tú hagas es nuevamente golpear con la pelota. Darle al blanco. Ustedes pueden ver que ahora él está tratando de hacer lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Entonces su realidad cambió, ¿cierto? Totalmente. 20 grados a la derecha. Ahora está aprendiendo a ver el mundo de manera distinta. Y está aprendiendo a compensar con los errores pasados. Su cerebro está tratando de redefinir la normalidad. Vamos, continúa. Muy bien, continúa. No lo pienses. Bien. Siga. Muy... Un par de veces más. Bien. Uno más todavía. Bien, maravilloso. Muchas gracias. Desde el punto. De nuevo. Él sabe de lo que se trata ahora. Muy bien, muchas gracias. La primera vez que hice esa demostración en la Sociedad Real de Medicina, 1000 doctores, 1000 médicos. Traje uno, tiró la pelota, seguía golpeándolo, jamás le erraron. Era físico, trabaja con las prismas todos los días. Entonces, probé lo que quería decir, pero destruyó la demostración. Claro, era un físico que trabajaba con prismas. Bueno, golpeó el punto y lo tiró a la derecha. Pero su cerebro se adaptó, empezó a ver el mundo de esta nueva manera, pero cuando se sacó los cristales, corrigió la normalidad y se corrió hacia la izquierda y tuvo que reajustarse nuevamente. Aquí está una cosa que todos podemos hacer. Quiero que se fijen que estas dos partes son iguales en color. Apenas baje la luz. ¿Ven el punto entre el rojo y el verde? ¿Sí? Quiero que se queden mirando fijamente ese punto blanco durante un minuto. No miren a ninguna otra parte. Vamos a mirar fijamente ese punto blanco. Y su cerebro está aprendiendo a ver el mundo así. El lado izquierdo es verde, el lado derecho es bajo luz roja. Son dos realidades. ¿Sí? Ven el mundo bien la gente de allá atrás, pero no miren para ninguna otra parte. Miren el punto blanco nada más. Mientras más se concentran, mejor va a ser la magia. Cuando yo les diga, no todavía, cuando yo les diga, quiero que miren entre las dos escenas de abajo, pero no todavía. 5, 4, 3, 2, 1. Miren el punto blanco de abajo. ¿Se ven iguales todavía? No. Allá la gente de atrás, ¿se ven igual? Sí, ¿se ven iguales? El punto de abajo. ¿Y qué es lo que vemos? Así es la rapidez con la que el cerebro puede empezar a ver el mundo distinto, basándose en la experiencia. Cuando abrimos los ojos, ¿qué es lo que realmente vemos cuando miramos al mundo? No vemos el mundo tal como es, porque no tenemos acceso directo a ese mundo. No vemos información porque la información no tiene sentido porque puede significar cualquier cosa. Lo que hemos evolucionado para ver es ver lo que hemos aprendido a ver. Eso es todo lo que vemos. Lo que nos es útil.
lo que es útil no es necesariamente lo que está ahí, en realidad. En realidad jamás lo es. De otra manera, lo que vemos es significado. El significado basado en nuestra historia. Así es que nuestro cerebro, todos los cerebros tienden a ser. Quiero mostrarles lo que quiero decir en el contexto del idioma. Entonces voy a mostrarles esta cosa y quiero que mostramos todo. Esto es una clase, ¿verdad? Lean la de arriba. 1, 2, 3. ¿Puede leer esto? ¿Tú no estás leyendo esto? Ahora recuerden, a profesores, ¿no? Yo dije, lean lo que ven. No hay ninguna palabra ahí. Y todos salieron mal. Rajados todos. No tengo idea de qué dice ahí. ¿Y por qué su cerebro lee una oración? Porque el cerebro de ustedes, no es mío, de ustedes, realmente ha aprendido las estadísticas de qué palabras corresponden ahí en castellano. Y las de abajo, ¿cuánta gente la puede leer? Sí, más o menos. No hay ninguna razón por qué habría que poner la U ahí arriba. Lo hacen porque habría sido útil hacerlo en el pasado. Así que lo hacen de nuevo. No hay razón objetiva por la cual hay que hacer eso. Lo mismo pasa con ver los colores. Si les muestro dos piezas idénticas de cerámica, ustedes van a ver, pero según el significado, estas dos piezas, esta pieza y los café oscuros físicamente son las mismas, no han cambiado nada. Esta es la realidad física y esta es la percepción de la realidad. Lo único que ha cambiado es el significado. No, esto aquí no hay luz o sombra, no. Es lo que significa el ambiente. Si le doy luz y sombra distintas, van a ver exactamente lo contrario. Otro ejemplo más. 4 piezas a la izquierda y 7 a la derecha. ¿Sí? ¿De acuerdo? No voy a cambiar esas piezas, pero voy a cambiar el significado. Mantengan su vista fija acá, por favor. ¿De qué color es ahora? Dijeron blue, azul, ¿sí? Hay 4 azules y 7 amarillas a la derecha. Y todas son grises en realidad. Son iguales, las 4 y las 7. Vemos 4 ángulos de tamaños distintos, unos pequeños ángulos, grandes ángulos, ¿sí? Todos son de 90 grados en realidad. Estas 2 mesas son iguales. Las dimensiones son iguales. La verde tiene una roja al lado. Tienen dimensiones exactamente iguales. Es la información de los ángulos la que cambia la percepción. Lo que es verdad para los colores y también para el movimiento. Aquí hay un diamante en rotatorio. Lo ven de izquierda a derecha. ¿Cuántos? Levanten la mano los que lo ven de izquierda a derecha. Sigan mirándolo. Cierren los ojos. Y en algún momento va a cambiar. ¿Cuánto lo pueden hacer cambiar de dirección? ¿Solamente 4? Sí, van al oculista a verse los ojos, ya. Y cada vez que parpadean, cambia de dirección. ¿Ven? ¿De acuerdo? Cada vez que parpadeas, cambia de dirección.
Tengo una pregunta ahora. ¿En qué dirección está rotando verdaderamente? ¿Left to right? ¿En ambas direcciones? ¿En ambas direcciones al mismo tiempo? ¿Cuánta gente piensa que está girando en ambas direcciones al mismo tiempo? ¿Cuánta gente piensa de izquierda a derecha? ¿Y de derecha a izquierda? ¿Y cuánta gente no sabe? ¿Y a cuánta no le importa? Bien, en realidad, esto es lo correcto. No hay movimiento. No hay movimiento en absoluto. Esto es una animación. Es una serie de imágenes fijas, pero su cerebro lo está convirtiendo en movimiento. No hay movimiento. Ustedes están viendo imágenes estacionarias y luego se le hace cambiar de dirección. Percepciones entonces de ver el mundo. Somos igual que este sapito. Y no digo metafóricamente, sino literalmente. ¡Au! Somos igual que ese sapito de tantas formas. El sapito tenía información con un conocimiento que era útil basado en la experiencia. Cuando se cambió, se molestó, igual que nosotros. Algunos de ustedes están pensando, yo no soy sapo. Yo tengo libre albedrío, yo puedo tomar decisiones. Entonces, vamos a hacer otra prueba. Le voy a dar dos formas que no han visto jamás antes. Están aquí. No hay nombre para estas formas, ¿no es cierto? No son ni círculos ni cuadrados. Son dos formas nada más. Y le voy a dar dos sonidos. Un sonido que jamás habían escuchado antes, Kiki, y Bubu, que tampoco habían escuchado nunca. Ahora, bien. Ustedes, individuos independientes, con libertad de pensamiento, quiero que me digan cuáles de las formas es Kiki y cuál de las formas es Bubu. Sean independientes. ¿Cuántos creen que este es Kiki y que este es Bubu? El resto del mundo también. Vamos a hacer un experimento que jamás he hecho antes. Este sí que es experimento. Voy a darle otra palabra. Odio. ¿Está bien escrito? Sí. Ahora, ¿cuál de esas formas es odio? ¿Cuánta gente? Levanten la mano los que piensan que esta forma es odio. ¿Y cuánta gente que este es odio? Ah, acabo de probar algo. Tiene que ver con los ángulos agudos, esto, con dolor. Acabamos de demostrar por primera vez que eso es cierto aquí con ustedes. Ustedes lo han demostrado. Entonces, si lo que yo veo está basado en mi historia, si estoy reaccionando simplemente con de acuerdo a mi historia, ¿cómo puedo ver alguna cosa distinta? ¿Cómo puedo salirme de esa historia? ¿Cómo puedo ser creativo alguna vez? Es un problema fundamental. Afortunadamente, la naturaleza nos ha dado la solución. Todas las nuevas formas de empezar a ver comienzan igual, con una pregunta. Es la única forma en que vamos a ver distinto el mundo. Si empezamos con una pregunta, las preguntas crean incertidumbre.
Y la gente odia la incertidumbre. Si lo empezamos así, ya es muy tarde. Nuestro cerebro literalmente va a tomar lo incierto y lo va a hacer cierto. El principio de incertidumbre, cuando bajan en un bote, por ejemplo, el bote se va para arriba y para abajo, y los ojos están registrando esto. Los ojos de un momento le van a decir que está quieto. El cerebro no puede trabajar con ese conflicto. El cerebro literalmente odia la incertidumbre. Es el único lugar en que podamos hacer algo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos entrar a la incertidumbre? Hacer que los niños entren en la incertidumbre, a ver un mundo distinto al que ven. Desgraciadamente, la evolución nos está dando. Afortunadamente, la evolución nos da la razón. Hay una sola manera en que la incertidumbre sirve. Una cosa, un comportamiento humano donde la incertidumbre es buena. Es crítico, porque la mejor pregunta, las que desafían nuestro sentido de identidad, las que lo que suponemos que es verdad y se ve desafiado, son las que dan mayor incertidumbre, pero también las que dan mayor creatividad. Son las preguntas más difíciles de hacer, que son las mejores preguntas que hacer. ¿Qué significa? Que la mayor barrera para la creatividad es el miedo de pasar a esa incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la solución de la evolución a este miedo para pasar a la incertidumbre? Donde la incertidumbre es una cosa buena. ¿Alguien sabe cuál es esa herramienta que nos da la evolución? El juego. El juego, muy bien. El juego es la única actividad humana donde hay incertidumbre. No saben por qué el juego es tan divertido. No saber quién va a ganar el partido de fútbol es porque es entretenido ver un partido de fútbol. La incertidumbre es el único lugar donde... el juego es la única parte donde nos encanta la incertidumbre. El juego no es solo jugar en la cancha de fútbol. Es la gente que estudia, por ejemplo, el juego. Le dice que es una forma de ser. Es una celebración de la incertidumbre. Es adaptable al cambio. El juego capacita el cambio. Está abierto a posibilidades. Es cooperativo. Y intrínsecamente es motivador. Jugamos para jugar. Estas 5 cualidades del juego son las mismas formas en que nos llevan a lo que es un buen científico. La ciencia no es distinta al juego. Esto es lo que fortifica, mueve la ciencia. Les voy a mostrar un ejemplo de ver distinta la educación en la ciencia. El objetivo no será entrenar científicos jóvenes, no te enseñarles ciencia a los niños, sino transformarlos en científicos. Y nuestro objetivo es entendernos mejor a nosotros mismos. El objetivo más profundo es enseñar a los niños a vivir con intenciones, a hacer preguntas, no a dar respuestas, sino que hacer preguntas. El experimento fue en abejorros. Si van a hacer una pregunta, la primera cosa que hay que hacer es darle a los sentidos un sentido de lo maravilloso. Si no se maravillan, no hay razón de hacer preguntas. Primero hay que inspirarlos con el sentido de asombro ante el mundo. Lo primero, eso es lo primero. Segundo, hacer la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Ahora, ¿por qué hacer preguntas es la parte más difícil de la ciencia? Es fácil hacer preguntas, pero para hacer buenas preguntas es muy difícil. Y después, la próxima etapa, ¿qué pasaría si le agregan normas al juego? Se tiene un deporte. Un experimento no es distinto a una partida de fútbol. Lo que estamos hablando es que
la ciencia es un juego, pero los experimentos son partidos de fútbol. Entonces hay un sentido de lo maravilloso. ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasa si hago esto, si hago esto otro? Diseñar juegos para abordar eso. No se preocupen de esto. El asunto es que cuando tratamos de hacer este estudio, esto es lo que los niños de 8 a 10 años, en una pequeña escuela de una aldea en Inglaterra, no teníamos fondos. Porque nos dijeron simplemente no es posible, los niños no van a pensar originalmente, y el profe dijo no podemos hacerlo, pero lo hicimos de todas maneras. Y aquí hay una lista de algunas de las preguntas, 5 de estas preguntas fueron la base de papers que se publicaron en los últimos 10 años. Niños de 8 a 10 años plantearon las preguntas. Preguntaron por qué pasaría si, y le preguntamos las reglas, así que esto ya es un partido de fútbol. Recuerden dónde están los abejorros. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿están por ahí todavía? ¿Los ven? ¿Me puedes ayudar, Henry? ¿Están observando y anotando? Estos niños están haciendo preguntas que nunca se habían hecho. Están obteniendo datos que nadie había obtenido antes. Y en este caso la pregunta podría ser, cuando tenemos los abejorros, ¿pueden ir donde está rodeado por amarillo, pueden ir hacia el azul? Y aquí es donde aparecieron los abejorros. Entonces los abejorros resolvieron el problema. El siguiente paso es compartir, escribir un paper. Entonces los llevé a un lugar. Literalmente, vamos a un pub para escribir este paper y lo vamos a compartir. Y les mostré lo que era un paper, y un paper de ciencia es la pregunta de por qué la hice, qué hice, qué fue lo que encontré y a quién le importa. Ese es un paper de ciencia. La introducción, el método, ¿cierto? La discusión, etcétera. Ahora, este es el programa para los científicos y decir, wow, ¿por qué? ¿Pero qué pasa si? ¿Y qué? ¿Y a quién le importa? Y eso es compartir. Ahora vamos a tratar de poner esto en un paper. Y aquí están todos los autores. Todo excepto 2. Todos ellos tienen de 8 a 10 años, excepto 2. Ellos escribieron el paper, los niños. Lo que significa que el paper empieza con decir, bueno, esta era una vez. Hay una parte en donde dice, hay un puzzle. A ver, ¿qué pasa acá? Y bueno, ponemos los abejorros en el experimento y vemos qué pasa. Esto no es un paper tradicional, ¿cierto? Y no es necesario decir que nos tomó 2 años para que se pudiera publicar este paper. El problema no era la ciencia, era cómo estaba escrito este paper. Los datos eran correctos, el experimento era original, la ciencia era perfecta, pero debido es que solamente el paper decía, érase una vez, no se publicó. Entonces encontramos un journal que quería publicar esto y necesitábamos 5 referencias y al final fue publicado. ¿Sí? Ahora ellos son los publicadores o los científicos que han publicado un paper, los más jóvenes del mundo. Y el día después de que se publicó, después de la Pascua, de la Navidad, se desplegó, se descargó 30.000 veces y apareció en los periódicos internacionales, y este fue un motivo de Twitter. Los periodistas entregaron este paper en forma gratuita
Y este fue el paper más bajado, el segundo más bajado. Y recuerdan que nosotros no íbamos a tener fondos para este proyecto porque dijeron que los niños no podían hacerlo. Y las personas que bajaron esto dijeron, no eran científicos, eran profesores, eran público en general. Entonces, estamos casi terminando, pero yo quiero mostrarle algunas de las entrevistas que tuvimos con los niños, que fue más o menos en el periodo de Navidad. Aquí publicamos un extraordinario documento. Es un experimento con los abejorros en donde muestran que ellos tienen una combinación de color y una combinación en donde ellos deciden cuál va a ser la flor que ellos van a visitar. Esto se preparó en un escenario de plástico en donde teníamos 60 agujeros con distintos colores y luz, y los abejorros empezaron a hacer sus experimentos, por así decirlo, y veíamos en qué posición iban los abejorros y los niños, y empezaban a notar toda esta investigación. Había niños de 8 a 10 años de distintas escuelas en Devon. Ellos tenían mucha guía de los adultos, y uno de los estudiantes, Michelado, de 10 años, y Volado también, que era un neurocientífico de la Universidad de Londres, y Bishop, y decían que ellos, bueno, quizás el autor más joven consideró este artículo y les preguntó, bueno, ¿cómo fue el trabajo de los niños? Bueno, nosotros y mi papá pensamos que tenía que ser un experimento distinto. Pero esto cambió mucho la idea de lo que era ciencia para ustedes y la matemática. Sí, por supuesto, pero antes para nosotros esto era aburrido. Nosotros empezamos a sumar, empezamos a buscar ciertos parámetros. ¿Pero qué descubrieron de los abejorros? ¿Qué fue sorprendente? Bueno, nos sorprendió mucho. Nos sorprendió de que nos había una idea de que ellos eran muy inteligentes, tanto como nosotros. Hay una parte de su artículo en que los científicos dijeron, este experimento es importante porque esto nunca se había hecho, este experimento nunca se había hecho antes, resolver este tipo de puzzles. Y esto quizás sería interesante de poder reproducir en el tiempo. Entonces, nos quedan unas diapositivas más y la conclusión que tenemos. La conclusión acerca de la educación. Lo que por lo menos yo pienso. Primero, es una sugerencia que tenemos que reenfocarnos de las preguntas a las respuestas mejor. Desde los procesos de que sea eficiente, a los procesos que sean más creativos y que sean más masivos, pero sin excluir la eficiencia. Lo que tenemos que hacer es movernos en estos dos puntos, porque si no, no vamos a ser lo suficientemente creativos. Si nos salimos de este esquema, entonces no tenemos que irnos a un lado o a otro, sino que tener un balance, y eso es lo que crea la innovación. Entonces, lo que yo traté de demostrarle ahora es la creatividad realmente importante en este mundo cambiante, y en este mundo sí, la creatividad es más y más importante. De hecho, el éxito, y en todas las especies está relacionado el éxito con la adaptabilidad. ¿Qué es lo que mata la creatividad? Es el miedo a la incertidumbre. Ese es la peor barrera. ¿Y cuál es la solución? No es ciencia como nosotros pensamos, sino que la ciencia como una forma de jugar, celebrar las posibilidades, la incertidumbre. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la enseñanza? ¿Y qué significa para lo que es la enseñanza? Esta es la profesión más importante, yo diría, en la ciencia. ¿Qué significa estudiar? Esto significa ser líderes, guías. En mi opinión, y en especial, es cómo ustedes guían a otros hacia la incertidumbre. Y en el caso de los niños, tenemos un paso, ¿cierto?, hacia la incertidumbre, y los dejamos que ellos
actúen. Entonces, tenemos que crear esa ecología que permita que esto suceda. Y en vez de decirle lo que es la ecología, tengo que decirle cuál es la diferencia en esta ecología. Les vamos a mostrar 2 videos. Ese es un tipo de ecología. Aquí hay otra. Me encanta esto cada vez que lo veo. ¿Cuál es su aula? Hay que tratar no importa cuál sea el aula, hay que llevar tener que tener el valor de ser creativo. A hacer algo cuando ya saben lo que va a pasar, eso no tiene sentido. Es útil, pero no es creativo. Hacer algo cuando creen que podría no pasar, que podría no resultar, eso es valor. Es ser capaz de tener el valor de ser creativo, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que no haya sido demasiado tarde para ir a almorzar. Gracias.